Bueno, vamos a empezar ya para ganarle 2 minutos a la planadora de la feria, porque faltando 10 minutos nos cortan. Entonces empecemos ya. Entonces, antes que nada agradecerle su presencia. Yo soy Ariel Rosales, editor de Penguin Random House, y tengo pues la satisfacción de ser editor aquí del compañero Jesús Esquivel desde su primer libro, ¿verdad? Y hemos ya publicado bastante y ahora viene a presentar su libro del Juicio del Chapo, pero también una novela que está publicando y que ha salido no simultánea, unos meses después, pero que viene a complementar su trabajo periodístico y ahora sus inquietudes literarias. Aunque el tema es igual, ¿no? Parecido. Yo no soy el editor por eso la estoy cotorreando, porque no soy el editor de la novela, soy editor de los libros serios, perdón, de los libros, de los libros de no ficción. No, la novela es muy buena y ahorita él se va a explayar sobre la novela, pero primero vamos a hablar del Juicio del Chapo. Antes que nada, lo que creo que es muy importante es que el único periodista mexicano que estuvo presente a lo largo de todo el juicio del Chapo fue Jesús Esquivel. Fuimos dos. Marisa Céspedes de Televisa, hay que reconocer. ¿Pero estuvo todos los días? Sí, Marisa y yo. No. ¿Con todo y el frío? Sí. Pero tú te abrigaste mejor, como según dices ahí, ¿no? Bueno, el caso es que hay una circunstancia muy importante que tienen ustedes que conocer y a él les va a explicar, pero yo lo hago de manera introductoria, y es que la justicia norteamericana en estos juicios no permite grabar, pero sí permite tomar notas, tampoco tomar fotografías. Entonces, todas las imágenes de un juicio, en todo caso, son dibujadas y todas las notas son escritas. Eso sí se puede tomar notas, pero lo que no se puede es meter una grabadora. Aunque después, una vez terminado el juicio, vienen las transcripciones de todo el juicio con sus traducciones respectivas, etcétera, ¿no? Pero lo importante de este libro es que salió muy poco después, con las notas que había tomado Jesús, muy poco después de que terminara el juicio, y adelantó muchísimas cosas que sí de alguna manera estaban en la prensa, pero muy tergiversadas. Entonces aquí en este libro hay un punto de vista, desde el principio muy crítico, que es lo que caracteriza el trabajo periodístico de Jesús. Y bueno, yo no digo más, lo dejo hablar sobre el libro y bueno, después ya puedes hablar de la novela. Adelante. Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Y como está explicando el señor Rosales, mi editor, excepto de Tu cabello es la frontera, que es la novela, el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Nueva York, obviamente era un atractivo para los medios de comunicación, especialmente mexicanos, pero una de las primeras sorpresas que tuve al asistir a Brooklyn, al proceso, fue descubrir también el interés de la prensa de los Estados Unidos, pero no por lo que nos interesa a los mexicanos, por observar lo que provocó o parte de lo que provocó la descomposición social que tenemos, la desaparición de personas, los asesinatos. Descubrí una prensa morbosa que en el caso específico del periódico The New York Times, Alan Feuer, el reportero, estaba obsesionado
en decir, él nunca había cubierto el narcotráfico, muchos de los reporteros que estuvieron ahí les tocó el Chapo por vivir en Nueva York, pero tenía la obsesión de descubrir que México era un país corrupto, en términos generales, y que nos merecíamos los mexicanos tener a criminales de la talla del Chapo Guzmán. Y mi punto de vista era distinto. Yo quería, por tantos mitos y tantas cosas que se dicen del Chapo, les puedo comentar que cuando empezó el juicio había gente, mexicanos que, pues como ya no creemos en nada, porque nos han mentido tanto, que decían, no es una persona que lo está reemplazando, lo van a matar, lo van a hacer testigo protegido, es una farsa. Y lo que yo trataba de explicar, y trato de explicar en el libro, es las diferencias judiciales entre México y Estados Unidos. Que aun cuando ambos incurren en la corrupción por narcotráfico, la gran diferencia en Estados Unidos es que allá no se es culpable hasta que se lo demuestren. Aún Joaquín el Chapo Guzmán Loera, que todo el mundo sabía que era uno de los líderes del cártel de Sinaloa, no podía ser sentenciado hasta que se lo demostraran, y de eso se trató el juicio. Y la segunda cuestión, que por fortuna se fue desarrollando conforme al paso de las audiencias, que era exponer a todo un sistema gubernamental y de seguridad coludido con el crimen organizado y responsable de lo que seguimos todavía viviendo. Y desde mi punto de vista también narrar las actitudes de lo que la gente no podía ver para que se dejaran de imaginar cosas que no ocurrían dentro de la sala del juez Brian Cogan, que fuera un grupo de ciudadanos comunes y corrientes de Estados Unidos los que fueran a decir si era culpable o no el jurado, que había una fiscalía, el gobierno, el Departamento de Justicia, que había instruido a todos los testigos que se presentaron en el juicio antes de que se sentaran en el banquillo para decir lo que tenían que decir del Chapo, la defensa, que era muy interesante, y por último, la pareja, Joaquín, que desde el inicio daba la impresión de que estaba seguro que iba a ganar el juicio, no que lo declararan inocente, sino que no lo iban a sentenciar a cadena perpetua. Y Emma, su esposa, que era el toque de morbo y de frivolidad en las audiencias. Era imposible no narrar en las crónicas que todas las mañanas lo primero que hacía el Chapo era buscar con la mirada a Emma Coronel para saludarla, enviarle besos, abrazos, y la manera tan interesante en la que demostró ser un hombre inteligente y carismático, porque yo llevaba años escribiendo de él, pero nunca lo había visto en persona. Y créanme que después de verlo tanto tiempo, todos los días y tan cerca, tiene carisma, no parece ser lo que es. Le comenté incluso a Emma Coronel cuando la entrevisté que el Chapo Guzmán se me hacía una persona con la que uno se podría tomar unas chelas. Y me dijo, no tienes idea lo agradable que es platicar con él cuando se está tomando unos tragos. Efectivamente, y seguro lo es. Pero detrás de esa postura está toda la historia que se narró en el juicio. Desde que comenzó esa madrugada helada de noviembre, el 13 de 2018, cuando llegué caminando a la corte junto con David Brooks, el corresponsal de La Jornada, y vi ese despliegue de seguridad, me empecé a reír, porque dije, todo está orquestado para dar la impresión de que aquí se está celebrando un juicio de un hombre peligrosísimo. Ya mero iba a llegar un comando de Sinaloa a Brooklyn a rescatar al Chapo, ¿verdad? Si no pudieron terroristas importantes, menos a alguien a quien la DEA había inflado y declaró como el narcotraficante más peligroso, el capo de capos del cártel de Sinaloa, y no lo es. Y creo que a un año de ese juicio somos testigos que el Chapo no era el jefe de jefes del cártel de Sinaloa. Ya lo sentenciaron, se acabó el corrido del Chapo Guzmán, y creo que ustedes son conscientes de lo que ocurrió hace unas semanas en Culiacán. Y eso es una demostración de que
el cártel de Sinaloa ni está diezmado y sigue fortalecido porque su figura más importante sigue libre. No le gustan, a diferencia del Chapo, los medios de comunicación, que su nombre figure en los periódicos y en la televisión, y ese hombre se llama Ismael Zambada García, el Mayo. Intenté tomar lo más rápido posible notas, incluso había colegas que me decían que si estaba loco porque yo no dejaba de escribir, aunque decían muchos testigos tonterías, porque mi idea era narrar cronológicamente lo que pasó día con día en Nueva York. Obviamente no soy una persona con capacidades de escribir tan rápido, ni estudié taquimecanografía, pero hice lo mejor que pude para exponer lo que ahí ocurría. Al inicio este juicio me pareció que no tenía ni pies ni cabeza porque la Fiscalía jugó una parte muy importante. Empezó con temas que no se veían tan ligados al Chapo. Llevó a policías, a forenses que ni siquiera habían conocido al Chapo y que trabajaban muy lejos siquiera de la frontera, pero que habían analizado cargamentos de droga que pertenecían al cártel de Sinaloa. Fueron armando un rompecabezas perfecto, porque conforme pasaron las audiencias se fueron presentando testigos más importantes. Nos comíamos las uñas los reporteros al decir, ¿cuándo estará el Vicentillo? ¿Va a venir la Barbie? ¿Van a traer al licenciado? ¿Va a testificar el mismo Chapo? Y todas esas especulaciones se fueron algunas desarrollando. La Barbie no fue, obviamente, pero sí estuvo el Vicentillo, estuvo el licenciado, estuvo el Rey Zambada, estuvieron estos narcos colombianos, Chupeta, que créanme, observarlo físicamente es horroroso, porque justamente lo capturaron en Brasil a la semana de haberse hecho cirugías en todo el rostro y no le permitieron, obviamente en la cárcel, recuperarse ni ir al tratamiento, y se le deformó la cara totalmente. Las fotografías que han visto de él fueron inmediatas a su captura en Brasil, pero no lo que ha pasado con él en su rostro 4 años después. Créanme que es horrendo. Y nos habían guardado lo más importante, que era al técnico. Y créanme que he leído mucho yo del narcotráfico y he escrito y jamás, y quien diga que lo hizo está mintiendo, había escrito el nombre de Cristian Rodríguez. Por ahí alguna vez se mencionó a un técnico, pero no un nombre. Un muchacho colombiano muy inteligente, joven, especialista en asuntos cibernéticos y software, a quien primero el cártel del norte del Valle en Colombia contrató para que les instalara teléfonos seguros, un sistema de computación, y se lo recomiendan al Chapo y se lo lleva a la sierra. Y este hombre le instaló un sistema de comunicaciones encriptado con una especie de conmutador con líneas, que eran unos teléfonos celulares, los cuales no solo podían difícilmente ser detectados por las autoridades estadounidenses y mexicanas, sino que tenían un sistema tan sofisticado que los servidores de ese sistema, aunque estaban en la sierra, los teléfonos, primero estaban en Canadá y después en Australia. ¿Se imaginan? A este hombre nos hablaban de que tenían grabaciones de conversaciones del Chapo, telefónicas, y nos habían dado una pizca al inicio cuando habla con los hermanos Flores, unos narcos nacidos en Estados Unidos, en Chicago, implicados con el Chapo en la venta de heroína, pero faltaba lo que pedía el juez, las evidencias de que el Chapo había trasegado drogas a los Estados Unidos. Casi al final se presenta Cristian Rodríguez y nos cuentan su historia, que lo interceptó el FBI, lo amenazaron de que si no cooperaba con ellos, pues lo iban a meter a la cárcel de por vida. Obviamente, un muchacho joven e inteligente, temeroso también de pasar el resto de sus días en prisión, aceptó.
¿Y qué hizo? Utilizó el mismo equipo del Chapo de espionaje para espiar al Chapo en favor del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí se acabó el corrido del Chapo, porque le grabó absolutamente todo. En las audiencias nos presentaron pues más de un centenar de grabaciones en las cuales se escucha perfectamente a Joaquín dar órdenes del trasiego de drogas para Estados Unidos. Cuando ocurrió eso, perdón, cuando ocurrió eso, yo lo comenté con algunos colegas que se había acabado el proceso, el Chapo estaba terminado y fue en esa ocasión cuando le cambió el rostro de tranquilidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque en esas mismas grabaciones escuchamos al Chapo Guzmán darle órdenes al jefe de la Policía Federal en Sinaloa, hablar de los zapatones, como él le llama a los militares, hablar de los contactos altos, como en código determinan la posición de los políticos, gobernadores y para arriba. Y eso a mí como periodista y tantos años cubriendo esto era lo que también me llamaba la atención, porque ya se había mencionado en las audiencias los casos de corrupción como quería el New York Times, pero el juez intervino, que aquí la prensa mexicana lo malinterpretó, salieron que ya estaba defendiendo al gobierno mexicano. Pero el juez aclaró, aquí no se trata, no es un juicio en contra del gobierno mexicano por corrupción, es un juicio en contra de ese señor que está ahí sentado, a quien ustedes acusan en estos documentos oficiales de tráfico de drogas, no de corromper a los oficiales. Quiero que eso me demuestre. Claro está que se presentaron circunstancias en las cuales mencionaron testigos que le entregaron millones de dólares a Enrique Peña Nieto. Olvídense de la cantidad, han sido 100, 300, 500, los narcos pueden inventar, pero el simple hecho de mencionarlo es que algo llegaba. A Genaro García Luna, ¿se acuerdan? Al superpolicía, secretario de Seguridad Pública, lo mencionaron en múltiples ocasiones de recibir portafolios o maletas repletas de millones de dólares. A generales, a gobernadores, a políticos. El colmo de esto me pareció cuando el Vicentillo, Jesús Vicente Zambada Niebla, el hijo de El Mayo, llega y nos narra cómo él fue a Los Pinos a ver al jefe del Estado Mayor Presidencial para llamarle la atención que dejara de molestar a su mamá. ¿Hasta dónde llegaba el poder de corrupción del cártel de Sinaloa? Sobre todo del Mayo. Nos hablaron del control que tenían del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la llegada de drogas, cómo controlaban puertos en Mérida, en Cancún, en Lázaro Cárdenas, en todo el país. Cómo metían las drogas a Estados Unidos por tren, por túneles, con las mulas, las personas que cargan las drogas, en temas más sofisticados, cómo lavaban el dinero a través de tarjetas de débito, todo un esquema que todo el mundo nos imaginamos. Ahora bien, todo esto, claro está, la corrupción en México, pero del otro lado también tienen sus pecadotes. En la revista Proceso, yo había publicado, después de que se escapó el Chapo de Almoloya por el túnel, que en Mazatlán, cuando lo capturan, no fue la Marina Mexicana como nos contó el gobierno, que había sido la DEA, agentes de la CIA, de US Marshal, disfrazados de marinos mexicanos. Aquí varios colegas en ese tiempo, ¿se acuerdan? Eran los dominios de la presidencia que pagaba a los reporteros, me acusaron de mentiroso, de querer poner a los agentes gringos como los superhéroes, de que si me pagaba un cártel, de que si todo lo contrario. El gobierno mexicano me quiso desmentir. Una vez tuve un pleito con Osorio Chong verbal por lo mismo. Y yo le dije, desmiéntame, hágalo público. Yo había visto los videos y las fotografías de la captura del Chapo, que en ese momento yo no puse quién me lo dijo.
por cuestiones de acuerdo de las fuentes. Pero ahora ya lo puedo decir abiertamente y está en el libro. Me lo dijo Víctor Vázquez, que en ese momento fue el jefe de la DEA, que encabezó la captura del Chapo. Él me enseñó los videos en su teléfono, con la capucha, con el pasamontañas, sin él posando con el Chapo en el hotel, cuando lo capturaron, todo. ¿Se acuerdan la foto de la mano donde está desnudo? Esa es la mano de Víctor Vázquez. Lo que son las cosas. Se llega a esa audiencia y de pronto anuncian que el testigo es Víctor Vázquez. Cuando lo veo, me saluda, pasa a testificar y empieza a presumir videos y fotografías donde está vestido de marino, mexicano, encabezando el operativo del Chapo, todo, portando rifles semiautomáticos, exclusivos del uso para el ejército y la marina, pistolas, actuando como si fuera jefe. Termina de hablar como héroe, encargado de la captura del Chapo, y los abogados de Joaquín en ese momento se pusieron listos. Porque para esto Víctor dijo que él nunca entró al hotel, que él no lo capturó, que fueron los marinos mexicanos, que él estuvo en el sótano de los departamentos donde lo agarraron, esperando a que bajaran el Chapo para identificarlo. Y los abogados le dicen, ¿verdad que los agentes estadounidenses no pueden portar armas en territorio mexicano? Y él dice, sí. Y le pregunta el abogado, ¿y qué es lo que lleva al hombro? La fiscalía, objeción y objeción de algo tan obvio que estábamos viendo. Y de pronto el juez se cansó y le dijo, ya, lo que lleva usted es un arma, díganos qué es, un arma. ¿Usted iba vestido de marino? Sí. Todo lo que yo había escrito, ahí se confirmó. Y no tanto por que yo lo haya escrito, sino porque quería demostrarle a la sociedad mexicana que el sagrado uniforme de las Fuerzas Armadas, sagrado, recuerden lo que dice nuestro himno nacional, está al servicio de los agentes de Estados Unidos cuando estos lo quieren. Y que ahora no me salgan, lo acaba de decir recientemente el gobierno, que los agentes de Estados Unidos aquí no portan armas, por favor, eso está demostrado. Todo esto que les estoy contando, además lo confirma Emma Coronel en la entrevista que le hago, porque nunca le habían preguntado quiénes habían subido a capturar a su marido cuando estaba con él. Y Víctor además la hizo desnudarse delante de ellos, la humilló como mujer, la estaba ofendiendo verbalmente y la defendieron los marinos. Todo esto se los digo porque he estado, desde que salió el libro, diciendo que todo lo que ocurrió en Nueva York es una mina de oro para el gobierno mexicano, llámese el de Andrés Manuel López Obrador o quien sea, porque es una hoja de ruta, si quisiera el gobierno, para investigar todas las cosas que han ocurrido con el narcotráfico. Una de las grandes ventajas que tiene Estados Unidos es que ellos investigan. Imagínense que a las mamás de tantas personas desaparecidas y que ellas culpan directamente a Genaro García Luna de ser el responsable porque era el encargado de la seguridad, les cuenten la historia de que recibía millones de dólares. A lo mejor no es cierto, pero de eso se trata la obligación constitucional del sistema judicial, averiguar y ir descubriendo qué hay. Estados Unidos está lleno de evidencia, son miles de documentos. Las grabaciones que tomó Cristian Rodríguez sobre las conversaciones del Chapo, nada más nos presentaron las del trasiego de drogas. ¿Se imaginan las que tiene guardada el gobierno de Estados Unidos? Si se las pide la Fiscalía General de la República, se las pueden entregar, porque se supone, y lo acaban de confirmar ayer que estuvo el Procurador General, que hay un grupo de alto nivel en materia de seguridad para combatir al narcotráfico. ¿Qué esperan? ¿Se imaginan que se empiece a descubrir si le dieron o no dinero a Peña Nieto que se anda paseando con su nueva novia para Europa? Sería interesante saber si es cierto. De eso se trata la justicia, de eso se trata todo esto, y esa era mi
tarea y razón por la cual me puse a escribir este libro lo rápido posible para poder que la gente misma hiciera sus conclusiones. Ahora, he mencionado a la DEA, fíjense lo que son de hipócritas los estadounidenses. Nos mencionan tanta corrupción y es cierto, aquí la corrupción se ha engendrado por muchos años y no se entiende el narcotráfico sin corrupción, pero ellos a la corrupción por narcotráfico le llaman acuerdos de cooperación. Por eso tienen a tanto testigo protegido, por eso especulaciones de que se iban a hacer al Chapo no testigo protegido. Pero los agentes de la DEA son muy cuidadosos, porque estos acuerdos de cooperación los hacen fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Los acuerdos con los narcos los hacen en territorio mexicano, en Colombia, en otro país, no en Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque si un ciudadano estadounidense se entera de un acuerdo de cooperación de la DEA dentro de Estados Unidos con un criminal, lo lleva ante un juez federal y provoca que a ese agente y a sus jefes los metan a la cárcel. Por eso son muy cuidadosos. Ahora que Donald Trump se aventó la puntada de que quiere hacer o etiquetar como grupos terroristas a los narcos, yo fui uno de los primeros que dije, que lo haga, pero se está tardando, nos conviene a los mexicanos. ¿Y saben por qué? Porque la ley en Estados Unidos contra el terrorismo prohíbe tajantemente cualquier relación con esos grupos, no se puede negociar. ¿Qué ocurriría? Estados Unidos tendría que sacar a sus agentes de México, está prohibido tener relación con los narcos siendo terroristas. Segundo lugar, nuestros gobiernos se desgarran las vestiduras diciendo, acabamos de hacer un acuerdo para que detengan el tráfico de armas. Nunca ocurre, porque tendrían que cambiar las leyes en Estados Unidos. Créanme, llevo 31 años allá y me sé de memoria cuál es el proceso. ¿Qué pasaría con la denominación de terroristas? Estados Unidos estaría obligado a evitar que las armas lleguen a estos grupos. ¿En dónde se hacen esas armas? La mayoría que tienen los narcos, en Estados Unidos. Ellos mismos estarían obligados a vigilar su frontera para evitar que entren las armas. No nos hagamos ilusiones, lo que entra a México lo tiene que revisar aduanas mexicanas, su responsabilidad es cribar nuestra frontera norte, no la de los Estados Unidos, ellos es a la inversa, lo que entra de aquí para allá, no de allá para acá. Y en tercer lugar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué les interesa a los narcos? El dinero. El financiamiento del terrorismo, los bancos. ¿Dónde creen que lava la mayoría de los cárteles el dinero que les deja las drogas? En Estados Unidos, allá se venden. Y los narcos son tan inteligentes que usan la transferencia de remesas legales, que pueden ser hasta $10,000 de Estados Unidos a nuestro país o a Centroamérica, sin que se investigue, porque es legal bajo las reglas bancarias de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que los narcos se han cruzado de brazos teniendo esa ventanota de oportunidades? Claro que no. ¿Se imaginan a Donald Trump diciendo, Bank of America lava dinero del narco, pum, abajo Wall Street? Por eso, a mí hasta se me hace tonto que Andrés Manuel no le diga a Trump, hágalo, pero de volada se está tardando. Y es ahí donde encuentro la hipocresía de la relación bilateral en términos de la lucha contra el narcotráfico. Y estos acuerdos de cooperación de Estados Unidos no son otra cosa más que narcocorrupción, nada más que desde otros términos legales. Les insisto, quedó tan evidente eso en el juicio del Chapo, y con esto cierro un ejemplo para que vean hasta dónde llega el nivel de corrupción de los agentes de Estados Unidos o colusión con los narcos. El Vicentillo narró que lo tenían en una celda de castigo para que se doblara y testificara en contra del Chapo Guzmán, de su compa Chapo. Una noche, él dijo que fue cerca de la medianoche, lo sacaron de la celda, donde no tenía contacto con nadie. Lo llevaron a otro lugar y le entregaron un teléfono celular, en el cual, del otro lado de la línea, nada menos y nada más que estaba su papá. ¿Cómo es posible que la DEA tenga el número de teléfono
del Mayo Zambada, o por lo menos de ese número de teléfono ese día. Dicen que si vemos a alguien vestido de rojo, cargando mangueras en una pipa, es bombero. Eso para mí fue el ejemplo más claro de la colusión de la DEA con los narcos. Y no solo eso, vean lo irónico de las cosas. El Vicentillo, que en algún momento también lo presentaron como el príncipe del cártel de Sinaloa, que sí lo era, dentro de 3 años va a salir libre en Estados Unidos. No, qué tan peligroso. ¿Se imaginan? Libre y viviendo en Estados Unidos, bajo el sistema de testigo protegido, al hijo del verdadero capo de capos del cártel de Sinaloa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas, pero antes de ello, sí me gustaría que platicaras acerca de tu novela que está saliendo también ahorita con nosotros, ¿no? Sí, es allá. La novela, primero les tengo que decir que, porque hay gente que me ha preguntado que cómo lo hice para tan rápido 2 libros en un mismo año. La novela se terminó hace pues, ya más de un año y se iba a publicar originalmente en abril de este año, según me habían engañado en la editorial. Pero se atravesó el juicio del Chapo y había que hacer el libro del Chapo. Y después iba a salir la novela y por ello es que está circulando a partir de este mes de noviembre. Es una novela que trata de exponer en ficción una realidad del México que se desconoce en el centro del país, que es otro México, el del norte, el de los estados fronterizos, en los cuales la vida de la legalidad y la ilegalidad se ve o se mide con otra perspectiva. Lo que para nosotros puede parecernos ilegalidad, para ellos es normal porque nacieron con ello. Y cuando digo nacieron, porque está relacionada con la gente que nació en la frontera, no de gente que llega a la frontera. Hay cosas que yo no he podido escribir como reportero y en tantos años cubriendo la frontera porque, además de que son horrorosas, los lectores lo dudarían. Es como cuántas veces hemos visto que entrevisté a un sicario. Así, ¿qué garantía tengo que es un sicario que te dijo la verdad? Entonces, opté por utilizar a la ficción con un personaje que se llama Carolina, una mujer que representa el carácter de los juarenses. ¿Y por qué elegí Ciudad Juárez? Porque me parece la ciudad más emblemática a raíz de que el borracho de Felipe Calderón nos descompuso al país con la militarización del combate al narcotráfico. Recordarán el asesinato de los estudiantes, recordarán la corrupción del gobernador César Duarte, amigo de todos los que ahorita ya se escondieron, recordarán lo que representó el reproche que le hizo una madre de esos estudiantes a Felipe Calderón, y por ello se me hacía emblemático. Hay un personaje en esta novela que yo no sé cómo se me ocurrió hacer esa combinación, que ahora que lo pienso me da hasta un poco de asco. Imagínense alcohol, frivolidad y corrupción. Un presidente que se llama Enrique Calderón Nieto. Entonces, este personaje en la novela ayuda a entender la descomposición del país en ficción, su irresponsabilidad y el abuso de poder, con un gobernador que permite todo, el manejo de dinero del partido para otros objetivos y la participación de un periodista que es asignado a la frontera a cubrir esos asuntos y empieza a descubrir un hilo de corrupción, de narcotráfico del gobierno, y que de pronto se encuentra este personaje, a Carolina, que le enseña lo que representa la frontera.
porque no es una narconovela, es la gente que conoce Juárez va a entender cómo es la vida nocturna en Ciudad Juárez, que aunque sí nos la han presentado como peligrosa, es una ciudad muy divertida, es una novela de amor y es una novela en la cual la gente que vive en esa ciudad no ve a Estados Unidos como nosotros. Para ellos es su patio de enfrente. Entran y salen del Chuco, como le dicen al Paso, varias veces al día. Es un viaje transnacional que hacen todos los días. Para ellos es entrar y salir de su casa o salir del patio, valiéndoles madre, como dice ahí la novela, que para Estados Unidos, Ciudad Juárez y todo México sea su patio trasero. Para ellos, Estados Unidos es su patio de enfrente. Y esta novela expone lo delgado o tenue que es la situación de la ilegalidad en la zona limítrofe norte de nuestro país. Por eso hago la metáfora de tu cabello es la frontera, porque es una cosa muy delgadita que espero ayude a quien lo lea a entender de manera divertida la diferencia de ese México que desconocemos los del centro, que está en el norte, y que ese México del norte desconoce al otro México que es el del sur. Les digo que con este personaje que me da un poco de asco, Enrique Calderón Nieto, que cuando confronta ese problema de las madres que reclaman, a las 7 de la mañana se acaba una botella de vodka. Y pues algo hay de cierto en todo eso, porque está basada en hechos reales. Ya le tocará a los lectores pues atar cabos y llegar a conclusiones. Tenemos un poquito de tiempo para que formulen ustedes algunas preguntas a Jesús Esquivel y él pueda responderla. Entonces no sé si con el micrófono, si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Quiere decir que entonces tendrían derecho los americanos, como así denominaron a los terroristas de Afganistán y de todos esos países y aquí es que nos invadan. Y esto, pues yo no estoy de acuerdo. A ver, Estados Unidos, no, Estados Unidos lo único que tiene es intereses, no amigos. Yo no dije que quiero que los hagan, me gustaría que lo hicieran por los efectos que tendría, no nos van a invadir, eso se los garantizo. No, mire, llevo 31 años en Washington, ahora todas las reuniones que hay de presidentes ineptos les llaman cumbres. La verdadera cumbre, la única que ha existido en el mundo, en la historia, era la que tenía la Unión Soviética y Estados Unidos. Esas sí eran cumbres, de ahí se le empezaron a llamar. A mí, por fortuna, me tocó en 1989 cubrir la última entre Bush y Gorbachev, Bush papá. Por razones que me pasaría horas explicando, nosotros los mexicanos siempre hemos abrazado esta idea nacionalista de que los gringos nos quieren invadir. Créanme que la sociedad estadounidense desconoce tanto a nuestro país que si ahorita Trump les dice a quienes lo siguen que México está en Marte y no en la Tierra, se lo creen. Pero en el tema del narcotráfico no pueden escupir al cielo, por eso no nos preocupe que nos vayan a invadir. Porque hagan un recuento del tipo de drogas que han consumido a lo largo de la historia del siglo pasado. Desde la guerra con Corea, se fueron desde el opio a la cocaína, al crack, ahora a las drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. La única razón por la que Trump está hablando de esto
es porque se están muriendo en promedio en Estados Unidos 138 personas diarias por una sobredosis de drogas sintéticas que tienen fentanilo. ¿Y sabe quiénes son la mayoría de esas gentes que se están muriendo? ¿De qué color tienen la piel? Igual que Trump. Porque por años se han muerto afroamericanos, mexicanos, asiáticos y nunca han abierto la boca. Entiendo los propósitos de los gobiernos nacionalistas de hablar que nos van a invadir y por eso no queremos. Yo se lo puedo asegurar que no lo van a hacer. Entonces, ¿quién es el que fomenta ese droga? Mire, yo creo que hacer el comparativo de esos años con la actualidad es diametralmente diferente. Sí, le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque los jóvenes, la sociedad estadounidense, es tan ignorante de cosas culturales que créame que no se fijan en las cosas de la historia. Es muy interesante entrar a un antro con jóvenes y ver lo que hacen. Les repito, la mayoría son blancos. Imagínense a un joven de 22 años de Virginia del Oeste, que nunca ha salido de su estado, pensar que fue el ejército mexicano que nos enseñó a drogarse. No. No, el ejército mexicano. Espéreme, del ejército estadounidense, perdón. Ellos ven a alguien que les vende una pastilla por $2 y les dicen que se la van a pasar súper y lo hacen. Ese es el problema. Yo hago una broma y digo que el día que un gringo le dé una mordida a una silla de ocote y diga que con eso se siente high, los narcos van a atascar la frontera de sillas. Porque al cliente lo que pida. Yo creo que estamos ya en otras épocas como para seguir pensando esas teorías de las invasiones y de lo de Estados Unidos y no se van a dar un balazo en los pies ellos mismos. Véanlo, el día de hoy ocurrió una nueva balacera y ni así van a cambiar sus leyes. En Florida, hoy. En Florida. El día de hoy. ¿Cuántas muertas? 3, pero… No, pues igual, es igual. El tema es que se volvieron a utilizar armas semiautomáticas y pasa todos los días y Trump nunca va a mandar un proyecto de ley al Congreso para prohibir la venta de armas, que es lo que nos afecta a nosotros. Por eso si declaran terroristas a los narcos, pues que mejor nos sellen la frontera a ellos sin necesidad de que nosotros movamos un dedo para que no le lleguen las armas. Y créanme que sin armas, cárteles como el de Sinaloa no podrían empoderarse ni intimidar a la sociedad como lo hicieron en Culiacán hace unas semanas. Pues antes no la sabía. Pero fue un tema, además esto de las declaraciones de Trump, fueron declaraciones y fue un tema coyuntural aprovechando la tragedia de los LeBaron y además para desviar la atención del impeachment, ¿no? Sí, no, pero además ya había dicho en marzo de este año. Sí, ya había hablado de eso. Había dicho exactamente lo mismo, que lo estaba valorando para en un plazo de 90 días, marzo, abril, mayo, junio. Se suponía que en junio iba a decidir. Siguen los 90 días, ni el calendario sabe contar el presidente de los Estados Unidos. Declarando. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús, desde tu óptica, ¿cómo ves tú la relación que tiene, o más bien la relación y el desempeño que tiene el presidente López Obrador en su trato con el presidente de Estados Unidos? Bueno, cuando entró Trump, yo recuerdo la manera tan humillante para nosotros los mexicanos, el trato que le daba a la presidencia de México. Olvídense de Peña Nieto, a la presidencia. Y había reporteros y estos opinólogos que tenemos aquí en México, que recibían billete, que como quedó demostrado, que pedían que Peña Nieto se pusiera los guantes y empezara a responder. Teníamos un vicepresidente, Luis Videgaray, que iba a Washington a tratar de calmar las aguas. Yo siempre he optado por el pragmatismo. En Estados Unidos se dicen muchas cosas por intereses políticos locales,
no quiere decir que van a ocurrir. Ahora voy con Andrés Manuel López Obrador. Me parece correcto que sea pragmático, pero también me parece muy mal que no se quiera meter, porque da la impresión que no importa lo que digan y le hagan los estadounidenses, no a él, porque cuando yo veo que atacan a México, no es que lo estén atacando a él, sino a nosotros los mexicanos, por lo menos debería responder de otra manera, no buscando pleito, pero con mayor objetividad. Hay una cosa muy importante para que entiendan por qué lo digo. El tema electoral en Estados Unidos, que ojalá tuviéramos eso aquí, el tema de la reelección de los legisladores. Allá quien no funciona en su distrito, se va. Los electores lo castigan con su voto cada elección, en su distrito, no a nivel nacional. Llevo 31 años como reportero. Cuando yo llegué a Washington, el Nancy Pelosi de ese tiempo, Nancy Pelosi, la que está enjuiciando a Trump, se llamaba Tom Foley, era del estado de Washington, de un distrito bien pequeñito de 12,000 personas, y era el segundo hombre más poderoso en Washington. Se vino una elección, ¿y qué creen que ocurrió? Al presidente de la Cámara de Representantes, su distrito de 12,000 y tantas personas, lo corrió de su trabajo. ¿Por qué? Porque descuidó su distrito por centrarse en los intereses del status quo político en Washington. Y los estadounidenses miden por sus intereses locales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Trump habla de México no le está hablando a nosotros los mexicanos, le está hablando a su base electoral, quien lo apoyó con el tema de que México iba a pagar por el muro. Y entonces les pregunto, ¿estamos pagando por el muro? ¿Que nos preocupaba tanto? No. ¿Nos va a declarar a los narcos grupos terroristas? No. ¿Va a hacer otras cosas con México? No. ¿Le creen a Marcelo Ebrard que logró un acuerdo con William Barr de detener las armas? No, porque para detener las armas Estados Unidos tiene que aprobar una ley y eso no va a ocurrir. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, Tomamos las dos porque me dicen que nos quedan 5 minutos. Sí. ¿Qué fue lo que cambió en nuestro país a partir del 2000 hacia acá? Que el epicentro de la violencia se desplazó de Colombia hacia México. De 2000, yo más bien, en 2000 el gobierno de Fox descuidó mucho el tema de seguridad y sobre todo en la frontera norte, los grupos locales se fueron empezando a pelear las llamadas plazas para el trasiego de drogas, pero no había tanta violencia. El incidente más grave ocurrió en Baja California cuando los Arellano Félix, en pleito con la fracción del Chapo precisamente, mataron, ¿no se acuerdan? En el rancho, se me olvidó el apellido de la familia, que mataron a niños y fue la primera vez que vimos que los narcos ejecutaban a menores de edad. Empezaba la descomposición, pero no tan grave, porque los narcos son empresarios y cuidan sus intereses. Pero yo no sé si Calderón se tomó 2 o 3 botellas de vodka por la mañana y decidió sacar al ejército para meterlo a las calles. Y yo recuerdo muy bien, en esos momentos, Arturo Sarucán, que era el embajador de México en Washington, que nos hablaba de la iniciativa Mérida como el gran éxito, que con eso se iba a calmar. Los narcos, cuando les cierran el negocio, empiezan a patalear. ¿Se acuerdan de los Zetas? Que nos azoraron con terror por la manera en que ejecutaban a personas. ¿Sí se acuerdan que cualquier persona se hacía pasar por Zeta, por lo que significaba el miedo de Zeta, y empezaban a extorsionar a la gente diciendo, sé a qué hora sale tu niño de la escuela, o me das 20,000 pesos ahorita o no lo vas a volver a ver?
ahí empezó la descomposición, más grave con Felipe Calderón. Además, acuérdense de Genaro García Luna, todo lo que hizo. El caso Cassés, digo, es gravísimo. Lo que pasa es que no tenemos memoria los mexicanos, gracias a los medios que estaban maiciados, que pum, se acabó, ya la nota es esto, y a quienes seguíamos investigando, amarillistas, les gusta la sangre, y ahora resulta que todo el mundo se acuerda de que seguimos viviendo en la inseguridad y que siempre hay ejecutados. Lo que nos pasó es que no tenemos una estrategia de seguridad efectiva. Es muy fuerte enfrentar a los narcotraficantes. Este país no resistiría un ataque frontal militar contra los narcos, porque es a los únicos que les tienen miedo los narcos, a las Fuerzas Armadas, a la Marina sobre todo. Miren, con esto vamos a tener que cerrar porque ya estamos sobre el tiempo. La firma de libros en el stand, ahí puede pasar para la firma de libros, va ahorita Jesús, en el stand de Penguin Random, que está aquí muy cerca. Y les agradecemos su presencia a nombre de Penguin Random House de nuevo y la hospitalidad de la feria. Sí, gracias. Vamos, ¿no?